Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es la entrevista a través de ITV. Hoy me acompaña y doy la bienvenida al contador Ricardo López Basello, sin duda alguna uno de los personajes muy conocidos aquí en Tonalá, Chiapas, y que también ha dado un fuerte impulso a lo que es la cultura tonalteca. Bienvenido, contador. Gracias. Hay una serie de preguntas de nuestro auditorio, precisamente, donde nos dicen a veces, ¿quién es el contador Basello? Bueno, yo nací aquí en Tonalá el 9 de diciembre de 1936. Toda mi vida la he pasado acá. Aquí estudié la primaria, la secundaria y la profesional lo hice por correspondencia en la Escuela Bancaria y Comercial. Mira, esa sí no nos la sabíamos, ¿no? ¿Dónde cursan los estudios de primaria? Aquí en la Escuela Federal José María Cáceres. La escuela que hoy es secundaria se llamaba Escuela Preparatoria Tonalá. Y después le cambiaron a secundaria Ramón Evalúa. Donde también usted, tengo entendido, fue catedrático ahí en la... No, en la fui catedrático en la preparatoria de Tonalá. Pero esa fue secundaria. Esta era secundaria, pero se llamaba preparatoria. Eran 3 años acá y 2 que se iban a terminar en Tuxtla, para completar los 5. Entonces, como el tronco común aquí enTonalá y 2 allá, sí. Entonces, ¿estudió usted Los hice por correspondencia en la Escuela Bancaria y Comercial en México, nada más llegaba a presentar examen y ya. ¿Y cómo se hacía en ese entonces la preparación académica? Por correspondencia. ¿A través de correo? A través de correo. El correo era muy eficiente en ese tiempo y todo se hacía por correo. Sí, mandaban los exámenes, yo los contestaba, estudiaba y luego me calificaban y así. ¿Me daban libros o cómo? No, eran como cuadernillos con instrucciones y obviamente lecciones. Entonces uno practicaba en su casa y ya contestaba de acuerdo con el tiempo que uno tuviera disponible, porque yo trabajaba en el Banco de Comercio, en ese tiempo se llamaba Banco Mercantil de Chiapas, y allí estudiaba y trabajaba. ¿Aquí en Tonalá? En Tonalá. Después me mandaron para Arriaga como contador general ya se llamaba Banco de Comercio de Chiapas. O sea que usted aplicando de una vez lo que iba viendo en... Mis conocimientos, sobre todo los que te aprendí en el banco. En el banco te enseñan 2 cosas. Te enseñan a ser honrado porque verlos paga de dinero y no puedes tocar ni un peso aunque tengas mucha necesidad. Y además las contabilidades de los bancos son muy exactas. Entonces yo aprendí las 2 contabilidades, la bancaria y la comercial. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se hizo los estudios de esa forma, ¿recuerda usted que alguien más aquí algún otro ciudadano tonalteco haya estudiado en las mismas condiciones que usted? Tonalteco no. De Tuxtla sí, había un amigo que tenía yo que era cajero del banco, don Armando Pachacón. Él me ayudó muchísimo para que yo terminara los estudios por correspondencia. Él también se recibió ahí y la escuela bancaria me otorgó mi diploma. Entonces, como técnico. No, contador privado. Contador privado. Pero al mismo tiempo, pues eso me ha servido para ser contador público. Ahora ya se prepara uno a través de... Ahorita ya hay mucha facilidad con las computadoras, por todos los acuerdos, todo. Las actualizaciones constantemente. Todo. Sí, tiene uno que estar actualizándose, si no se queda uno rezagado. Precisamente observábamos situaciones de tipo, ya ve que ahorita en la actualidad, pese a que hay facilidades para poder estudiar, hay personas que argumentan que no tienen tiempo. Bueno, todo se puede, ¿verdad? Y sobre todo la persona más ocupada es la que más tiempo tiene. Si tú le pides un favor a una persona que no tiene oficio ni beneficio, te dice que no puede, que está muy ocupado. Pero piden el favor a una persona que es muy ocupada y te lo hace, porque se da uno el tiempo. Y hay aptitud. Además, hay buenos deseos para hacer las cosas y se hace. La familia de contador Basello. Es mi esposa y tengo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Todos son casados, todos tienen sus familias integradas. Ya tengo nietos y tengo una bisnieta. ¿Todos radican aquí? Bueno, mi hija Milena no, ella radica en Tuxtla Gutiérrez con su esposo y 2 hijos. Los demás y todos acá. Mi bisnieta radica acá. Es un orgullo sin duda alguna. ¿Cuáles fueron los factores que lo influyeron para tomar esa determinación de continuar su carrera como contador? Bueno, primero la necesidad, porque no había contadores cuando yo empecé. Si hacemos un análisis, ahorita yo soy el contador más viejo aquí en Tonalá. Yo terminé en el 7 de julio de 1957 y desde esa vez vengo ejerciendo, más de 50 años.
La contaduría pública, sí, diferentes empresas, comercios, negocios. Y leyes cambiando cada rato. Yo estuve en las juntas, las reuniones que hacía la Secretaría de Hacienda a nivel nacional para implantar el IVA. Inclusive yo fui uno de los que me opuse porque le decía yo que el IVA en otros países no había dado resultado, porque lo querían poner en México. Estábamos hablando del IVA al 5%. No al 16% como usted no, lo eso ya no. ¿Cuáles son los libros que más ha leído Ricardo López Vasallo? Todos los de Paulo Coelho, es mi escritor preferido. ¿Cuál de ellos principalmente? El Alquimista. ¿Algún pasaje que le recuerdo? ¿Cómo no? En el Alquimista hay una paula, porque en todos sus libros él manda un mensaje. Sí. En ese del Alquimista dice que un señor soñó que su hijo le decía, se había muerto, y que como le decía San Pedro o Dios, de que como uno de sus hijos se iba a inmortalizar con una frase que hiciera. Entonces el señor tenía dos hijos, uno que era centurión y el otro que era poeta. Entonces él inmediatamente pensó en el poeta porque pues era poeta, pero cuál sería su sorpresa que ya después se entera que ese centurión fue el que andaba pues ayudó a Cristo, lo bajó de la cruz y todo, y entonces le dijo Jesucristo al señor al centurión, que era un soldado romano, que sí, qué podía hacer por él, porque veía que siempre lo seguía a pesar de ser soldado. Entonces le dijo un día, Señor, mi siervo está enfermo y no se puede curar. Y entonces le dijo a Jesucristo, ¿tú crees que si yo lo veo se cura? Entonces le dice, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo, que es la frase que hasta ahorita se usa. Entonces no fue el poeta, fue el soldado el que dijo esa frase. ¿Qué dijo esa frase? Eso viene en el libro del Alquimista de Paulo Coelho. Sin duda, lectura interesante. ¿De sus actores favoritos? ¿Actores favoritos? Sí. Pues más o menos Harry el Sucio, ¿cómo se llama? Clint Eastwood. ¿Ese le recuerda qué? Pues la justicia, porque él era de la justicia. Yo soy muy apegado a las leyes, apegado a la justicia, y cuando hay una injusticia, pues me enojo, me molesto, no me gusta eso. Entonces, este señor sí siempre anda a favor de la justicia. ¿Y trata usted de un ámbito? Pues nada más no idealizarlo tampoco, pero sí, a mí las gentes que son honestas, las gentes que son justas, pues siempre merecen un lugar en mi corazón. A mí no me ves con maleantes, ni con narcos, ni con nadie, no, mis amigos los escojo yo. A mis padres Dios me los dio, pero a mis amigos yo los escojo. Y pues yo tengo una dicha en ser amigo de ustedes. Gracias, mi amable. ¿Y qué es lo que más le apasiona a Ricardo López de lo que hace? Mira, a mí lo que me apasiona es servir a los tonaltecos, servir a mi comunidad. Servir en las distintas formas que tú quieras servir. Yo he escrito 4 libros, aquí están los 4. Los he hecho porque no habían escrito nadie sobre estos temas, que es la arqueología, que es la batalla de la Chicúa, la presencia de Matamoros en Tonalá, que es el himno a Chiapas, que mi abuelo le puso la música, siendo él de Zacatecas, le puso la música, y el último, la historia de la iglesia de San Francisco de Asís, que tampoco nadie ha escrito sobre eso. Entonces, yo quiero dar a conocer la gran memoria histórica que los tonaltecos tenemos, pero que está desaprovechada, porque no hay impulso a la cultura. En Tonalá, en el estado de Chiapas es muy poco, solo San Cristóbal lo apoya mucho, pero Tonalá no. La Casa de la Cultura pues está arrimada, no progresa. No hay una Casa de la Cultura como le acaban de hacer a Villaflores, le han hecho a muchos lugares, Cacahuatán y en Tonalá, ¿no? Entonces, estamos los tonaltecos muy alejados de la cultura. Aquí la única cultura que progresa es la de las cantinas, y tú lo has visto como hay. Tú lo has visto que los muchachos, los jóvenes, los señores, no te hablan más que de dónde dan una buena botana y dónde hay unas muchachas guapas, pero lo más seguro de comprobar es, por ejemplo, si vas a un velorio, todas las damas hablan de las telenovelas, nadie te habla de libros,
Entonces, si tú pones una librería en Tonalá, quiebras. Seguramente. No hay ni una librería en Tonalá. Eso nos da una muestra de que estamos muy atrasados. Y necesitamos primero empezar con la niñez desde ahí. Llevar a los niños a Iglesia Vieja, que conozcan. Ya el INA, el Instituto de Antropología e Historia, acaba de abrir al público el 29 de noviembre del año pasado, al público esa zona tan interesante, tan diferente a todas las que conozcas, que todavía no hay un estudio sistemático ahí para que digan, este es tal cultura mijezoque, como dice Elida, que probablemente no hay cómo compararlo. No es maya, no es olmeca, no es teotihuacano, pues, ¿qué es? ¿Podríamos hablar de una mezcla de culturas? No, podríamos hablar de Tonalá, que son tonaltecos los que hicieron eso, porque están en Tonalá y porque fueron tonaltecos los que hicieron eso. Entonces yo hablo de una cultura única en Mesoamérica, que es la tonalteca, que más adelante va a ser objeto de muchos estudios en los arqueólogos de todo el mundo, porque esas construcciones megalíticos quiere decir enormes, grandes, no hay en todo Mesoamérica, solamente aquí en Iglesia Vieja. Entonces es muy interesante. En la antigüedad dice Lina que son 1800 años, la antigüedad, más antiguo que Palenque, por ejemplo. Correcto, contador. Gracias, muy amable. Esta fue la primera entrevista que tenemos con usted y seguramente más adelante estaremos abordando otros temas. Cuando ustedes gusten. Gracias. Yo estoy para servir. Muy amable. Que tenga excelente día. Gracias. Gracias.